Especialistas sostienen que en la siembra de maíz se calcula un promedio de 60.000 plantas por hectárea, si se aplica la fórmula recomendada que, al mismo tiempo, señala que entre planta y planta debe haber una distancia de 25 centímetros y una separación de entre 65 y 75 centímetros entre una hilera y otra, lo que exige el uso de 18 kilogramos de semillas para cubrir el área que se desea cultivar. Se debe calcular en una buena preparación de maíz, aquel productor que se dedica a su cultivo de maíz y dispone de sistema de riego. Por lo general hace 2 mazorcas buenas y una pequeña, ¿verdad? Algunos la última ya quita y dejan 2. O de lo contrario dejan solamente una mazorca por planta. Entonces en ese caso sería 60.000 mazorcas, pero tenemos unas mazorcas mucho más desarrolladas que las 2 mazorcas. La semilla de maíz está contenida dentro de un fruto denominado cariópside. La capa externa que rodea este fruto corresponde al pericarpio, estructura que se sitúa por sobre la testa de la semilla. Esta última está conformada internamente por el endosperma y el embrión, el cual a su vez está constituido por la coleorrisa, la radícula, la plúmula u hojas embrionarias, el coleoptilo y el escutelo o cotiledón. Es preferible sembrar la semilla entre 2 y 8 centímetros de profundidad. En realidad, el sistema radical permanente del maíz crece a partir del mesocotilo. Cuando la semilla es enterrada solo a medio centímetro, por ejemplo, el sistema radical puede desarrollarse solo a partir de una zona restringida de la planta. Entonces, ésta se ve debilitada y no va a poder abastecer a la planta con sustancias nutritivas y agua necesarias para su crecimiento. ¿Qué fenómenos climáticos son los que más atacan a las plantaciones de maíz? Bueno, en realidad el maíz hoy en día aquí en el Paraguay ya prácticamente se hace todo el año. O sea, ya no existe época en que se tiene que hacer, ¿verdad? Ya tenés semillas para todas las épocas. El pequeño productor termina uno, coloca otro, o de lo contrario ya va haciendo escalonados, ¿verdad? De manera que cuando cosecha ya tiene otro cultivo que está a punto de ser cosechado. O sea, en 2 o 3 hectáreas está muy bien cubierto. Ahora, aquí tenemos las grandes lluvias, ¿verdad? Que afectan tremendamente, aparte del suelo libre, ¿verdad? Como ustedes ven, la mayoría de los pequeños campesinos no tienen este proceso de hacer un maíz en compañía de poroto, por ejemplo, ¿verdad? Que se protegen mutuamente, le protege el suelo, le abona, le provee de nutrientes, el caso del maíz. Ese sería lo óptimo, ¿verdad? Pero aquí, cuando se hace maíz, se hace a nivel de campo y es arrastrado por el agua, arrastrado la parte más alimenticia del suelo, ¿verdad? Ese es nuestro grave problema todavía aquí a nivel de pequeños productores.
El clima es realmente como una ruleta rusa. Uno no puede prever el clima. Estamos sujetos muchas veces a heladas tempranas que pueden afectar bastante el maíz. La semana pasada y la semana antepasada tuvimos temporales bastante fuertes, dentro de ellas granizadas en una área bastante importante donde tuvimos pérdidas del 80 al 90%. La polinización del maíz se hace gracias al viento. Es cierto que una planta puede producir hasta 18 millones de granos de polen. Sin embargo, no todo el polen va a aterrizar en el lugar adecuado. Entonces es sumamente importante no sembrar el maíz en una sola línea, sino más bien sembrarlo en al menos 3 líneas. Numerosos hortelanos han tenido la amarga experiencia de cosechar mazorcas con muy pocos granos por una siembra inadecuada que no permitió a los granos de polen ser transportados por el viento en las sendas de las flores hembras, con el fin de fecundar cada futuro grano. Estamos produciendo alrededor de 1 millón de toneladas más o menos, ¿verdad? Estamos produciendo de maíz, un poquitito más al año, 1.300.000 toneladas. Aquí en Paraguay la parte de comercialización es un poco más. Nuestra producción es 1 millón y exportamos 1.400.000, por ejemplo. Ahora los 400 de dónde sale no sé, ¿verdad? Pero esa es nuestra realidad. Estamos produciendo 1.300.000 toneladas, ¿verdad? De maíz por año. A veces exportamos 1 millón, a veces 1.300.000, 1.200.000. Pero maíz nos falta en el mercado, ¿verdad? Nuestros datos estadísticos es esa, ¿verdad? Aquí hay mucho intercambio de maíz. Vendemos todo nuestro maíz, después compramos otra vez maíz de otro lado, de la Argentina, del Brasil. O sea, hay un movimiento grande de importación y exportación de maíz. Por eso no tenemos una certeza así muy exacta, decimos, producimos como la soja es más precisa, ¿verdad? En el maíz no. Lo que realmente se plantea para un país como el Paraguay, donde el mercado interno local es muy pequeño, somos apenas 7 millones de habitantes, de los cuales casi la mitad son pobres, y de eso otra vez hay pobres extremos. Entonces, el Paraguay realmente es un país en ese sentido privilegiado por los recursos naturales, porque tiene el potencial de producir mucho alimento hoy, pero al mismo tiempo tiene un mercado interno muy pequeño. Entonces no es el caso, por ejemplo, de comparándonos con el Brasil o los Estados Unidos o la propia China, donde ellos en sí constituyen el mercado. Entonces, cuando uno hace agronegocios en Brasil o cuando uno hace agronegocios en Estados Unidos o en la India o en China, uno tiene el mercado local y tiene el mercado internacional. En Paraguay, debido al tamaño de nuestro mercado interno, nosotros estamos, como suelo decir, obligados a exportar. Tenemos que vender lo que producimos. Son buenas, claro, son buenas porque ya demostramos que podemos tener buenas cosechas aquí también en Paraguay de maíz. Lo mismo que el trigo, que somos el primer país subtropical que estamos plantando trigo y que estamos teniendo excelente calidad, y cada vez vamos mejorando más la genética de nuestro trigo, y eso nos tiene muy contentos también, ¿no? Lo que necesitamos ahí también que acompañe un poco más el precio internacional.